Circunferencia. En geometría, es una curva plana cerrada en la que cada uno de sus puntos equidista de un punto fijo, llamado centro de la circunferencia. No se debe confundir con el círculo, superficie, aunque ambos conceptos están estrechamente relacionados. La circunferencia pertenece a la clase de curvas conocidas como cónicas, pues una circunferencia se puede definir como la intersección de una superficie cónica con un plano perpendicular a su eje. Se cree que en el año 2000 los babilonios tuvieron un acercamiento al averiguar que la circunferencia de un círculo suele ser un poco más de 3 veces y el equivalente a su diámetro. Sin embargo, no fue hasta el año 225 cuando Arquímedes de Siracusa inició su teoría matemática. Arquímedes de Siracusa demostró que la circunferencia de un círculo mantiene la misma relación respecto de su diámetro que la superficie del círculo respecto del cuadrado del radio. Origen del término circunferencia. Entra a la lengua a finales de 1300 por el griego y el latín circumferre, que en latín significa llevar o llevar a todas partes, y en griego es la línea de torno a un objeto circular. ¿Dónde comenzó? Todo comenzó en Egipto, ya que ellos necesitaban empezar a contar. Creó números, hizo cálculos y definió las operaciones. Observaron la naturaleza y todo lo que lo rodeaba. Así fueron ideando conceptos, formas, figuras, líneas y la circunferencia. Se debe recordar que el centro de la circunferencia se localiza en el origen. Parábola. Una parábola es el conjunto de todos los puntos de un plano punto fijo llamado foco. La teoría de la parábola. La por Meneghmo de la aplicación del cubo, donde demuestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola con una hiperbola, lo cual es confirmado posteriormente por Prosio y Erastótenes. Sin embargo, el primero en usar el término parábola fue Apolonio en Perge en su tratado cónico, considerada obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a secciones cónicas. Si un cono es cortado por un plano a través de su eje y también es cortado por otro plano que corte la base del cono en una línea recta perpendicular a la base del triángulo axial y adicionalmente el diámetro de la sección es paralelo a una sección de un cono a su diámetro paralelo a la sección común del plano cortante, la línea recta cortada por ella en el diámetro que inicia el vértice de la sección o por otra línea recta que está en razón a la línea recta entre el ángulo del cono y el vértice de la sección que el cuadrado de la base del triángulo axial tiene el rectángulo contiene por los dos lados restantes del triángulo, y tal sección será llamada parábola. Elipse. Fue estudiada por Menaechmus, investigada por Euclides y su nombre se atribuye a Apolonio de Perge. El foco y la directriz de la sección cónica de una elipse fueron estudiadas por Pappus en 1602. Kepler creía que la órbita de Marte era ovalada, aunque más tarde descubrió que se trataba de una elipse con el Sol en un foco. De hecho, Kepler introdujo la palabra focus y publicó su descubrimiento en 1609, Halley en 1705. Demostró que el cometa que ahora lleva su nombre trazaba una órbita elíptica alrededor del Sol. La elipse surge al realizar la intersección de una superficie cónica con un plano oblicuo al eje, es decir, un plano que no sea paralelo a la generatriz del cono. Por lo tanto, el ángulo de inclinación oscilará entre 0 p 90 grados. Llamamos elipse al conjunto de los puntos del plano tales que si sumamos la distancia a dos puntos fijos denominamos focos F1 y F2. Esta es constante. Otros elementos representativos de una elipse que utilizamos para su descripción son el centro o el eje mayor AB, el eje menor CD y la distancia focal OF.
La ecuación de la elipse tiene por el centro punto 0, 0. Es x menos h al cuadrado entre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado. La hipérbola es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas obtenida al cortar un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Denominamos hipérbola al conjunto de los puntos del plano tales que si realizamos la diferencia de las distancias a dos puntos fijos denominados focos. Este es constante y además menor que la distancia de los focos. Los elementos representativos de una hipérbola son el centro o los vértices, así como la distancia entre los vértices y la distancia entre los focos. Según la tradición, las secciones cónicas fueron descubiertas por Menekmo en su estudio del problema de la duplicación del cubo, confirmado posteriormente por Proclo y Eratóstenes. Sin embargo, el primero en usar el término hipérbola fue Apolonio de Perche, en su tratado Cónicas, considerada su obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a secciones cónicas. Las asíntotas de la hipérbola se muestran como líneas discontinuas azules que se cortan en el centro de la hipérbola, curvas rojas. Los dos puntos focales se denominan F1 y F2. La línea negra que los une es el eje transversal, la delgada línea perpendicular en negro que pasa por el centro del eje conjugando, las dos líneas gruesas en negro paralelas al eje conjugando, por lo tanto perpendicular al eje transversal. Son las dos directrices D1 y D2. La excentricidad E1 es igual al cociente entre las distancias desde un punto P de la hipérbola a uno de los focos y su correspondiente directriz. Los dos vértices se encuentran en el eje transversal a una distancia más menos A con respecto al centro.